Saludos a todos. Hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de tratamientos para el cáncer. Existen varios métodos de tratamiento para el cáncer y muchas veces nuestros pacientes se confunden al respecto. Por ejemplo, si deben optar por cirugía, quimioterapia, radioterapia, etc., surgen muchas dudas sobre estos temas. Hoy intentaré aclarar esas confusiones. Hay algunas modalidades principales de tratamiento para el cáncer, es decir, existen algunas corrientes principales de tratamiento. Una de ellas es la cirugía, es decir, la operación para extirpar la parte donde se encuentra el cáncer. Esa es una opción. Otra opción es la quimioterapia. La quimioterapia significa que se administrará un medicamento o una combinación de varios medicamentos en su cuerpo a través de una vena. Se administra por vía intravenosa, de la misma manera que se administra el suero. El medicamento entra en el cuerpo y llega al área afectada por el cáncer para destruir las células cancerosas. A esto lo llamamos quimioterapia. Sin embargo, existen muchos conceptos erróneos sobre la quimioterapia, porque la quimioterapia no es solo un medicamento o algo que se administra por vía intravenosa. También existen algunas quimioterapias orales que se pueden tomar simplemente como una tableta o cápsula. Por lo tanto, la quimioterapia es simplemente un medicamento que actúa en el cuerpo de la misma manera, mezclándose con la sangre. ¿Y qué más hay después de esto? La radioterapia o terapia de radiación. ¿Qué es eso? Eso es un tipo de rayo de luz potente o rayo de radiación. Se utiliza una sustancia radiactiva para generar ese rayo que se dirige al cuerpo y al llegar a la zona donde está el cáncer, ese rayo daña o destruye las células cancerosas. Después viene la inmunoterapia. La inmunoterapia es lo que llamamos terapia dirigida, es decir, dentro de una célula, específicamente una célula cancerosa, los científicos han observado el comportamiento de ese tipo de célula y han identificado en qué parte de la célula, si se ataca, esa célula se destruirá rápidamente. Entonces, se desarrolla un medicamento específico y se administra de tal manera que actúe sobre esa función particular de la célula cancerosa, de modo que al interrumpir esa función, la célula muera. Esto se está viendo cada vez más en el mundo moderno, especialmente en los países desarrollados. Su uso es cada vez más común y, dado que es una terapia dirigida, a diferencia de la quimioterapia que se dispersa por todo el cuerpo y afecta tanto a las células anormales o cancerosas como, en muchos casos, a los tejidos normales o células normales del cuerpo, ya que se distribuye por todo el organismo. Por eso, después de administrar quimioterapia contra el cáncer, se observan diversos efectos generalizados en el cuerpo. El cuerpo se debilita, la persona vomita, se le cae el cabello, pierde el apetito y también se ven afectados los glóbulos sanguíneos del cuerpo, etc. De esta manera, se producen diversos tipos de efectos secundarios. Pero como la terapia dirigida está diseñada específicamente para células cancerosas concretas, actúa directamente sobre el proceso específico del cáncer que se ve alterado, destruyendo así la célula cancerosa. Y en cuanto a la inmunoterapia, hay ciertos tipos de células cancerosas que son sensibles a las hormonas, es decir, que están controladas por las hormonas presentes en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de próstata y, en muchos casos, el cáncer de colon u otros tipos. En el caso del melanoma, también existe la influencia de las hormonas. Por lo tanto, si podemos identificar qué hormona está haciendo que este cáncer crezca, entonces podemos tratarlo bloqueando esa hormona. A esto lo llamamos terapia hormonal, que hoy en día se utiliza ampliamente en el cáncer de mama, el cáncer de próstata o el cáncer de ovario. Así, en términos generales, estos son los métodos principales. Si queremos resumir, existen diferentes métodos para el tratamiento del cáncer. Ahora la pregunta es, muchos piensan o dicen que el tratamiento del cáncer consiste simplemente en administrar quimioterapia o radioterapia, pero esta es una idea completamente equivocada. El tratamiento del cáncer en realidad es multimodal, es decir, intentamos destruir el cáncer de diferentes maneras mediante la combinación de varios métodos y tipos de tratamiento. Esto se debe a que el enfoque depende de la etapa o el grado del cáncer. Definitivamente, el tratamiento varía según en qué etapa se encuentre el cáncer y qué tipo de cáncer sea. He hablado de esto en otro episodio, así que si lo desean, pueden ver ese episodio para entender qué son la estadificación y la gradación.
Entonces, definitivamente, el tratamiento del cáncer dependerá de la estadificación y la gradación. Pero si el cáncer está en una etapa temprana y no se ha diseminado a otras partes, en ese caso, la cirugía tiene un papel muy importante en el tratamiento del cáncer. Como soy cirujano oncológico, quiero destacar este aspecto, porque muchas personas piensan que, al ser diagnosticados con cáncer, probablemente lo primero que se debe hacer es administrar quimioterapia. Piensan que el tratamiento del cáncer significa solo terapia, pero no muchos comprenden que la cirugía es en realidad uno de los tratamientos principales para el cáncer. Pero el tratamiento principal del cáncer puede ser la cirugía. La razón es que si dejamos las células cancerosas dentro del cuerpo y tratamos el cáncer de esa manera, entonces existen dos enfoques en el tratamiento del cáncer, curativo y paliativo. Entre ellos, el curativo es cuando le decimos al paciente que se recuperará completamente después del tratamiento del cáncer, pero lograr esto es muy difícil. Y en la mayoría de los casos, se observa que la cirugía juega un papel muy importante en muchos tipos de cáncer, y siempre que podamos extirpar las células cancerosas o el órgano afectado por el cáncer, podemos eliminarlo completamente mediante cirugía extirpándolo. Sin embargo, eso no siempre significa que el paciente esté completamente curado o que la enfermedad haya desaparecido por completo. Por eso, a veces vemos que incluso después o antes de la cirugía, administramos tratamientos como terapia hormonal, radioterapia, quimioterapia, etc. Así que, aunque la cirugía juega un papel muy importante en el tratamiento del cáncer, no es el único método.